El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de los Hechos en el capítulo 17 y vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Hechos capítulo 17, desde el verso 16 en adelante. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pueden sentarse, hermanos. El Dios no conocido. Estamos viviendo, hermanos, tiempos de grandes cambios. En la época en la que vivimos, todo cambia vertiginosamente, todo cambia muy rápidamente. Un buen ejemplo de qué tan rápido y tan intensos son los cambios en esta época en la que vivimos es la tecnología. Me parece a mí que es un buen indicador de la forma tan rápida e intensa con que cambia la vida en estos tiempos. Porque si ustedes se dan cuenta, el teléfono que hoy es el mejor, el más avanzado, el más inteligente, el próximo año será obsoleto. Y ustedes van a comprar otro. Porque ya pasó de moda, porque ya fue superado por otro modelo. Y esto solo es un ejemplo que nos ayuda a entender qué tan rápido está cambiando la vida en estos días. Desafortunadamente, hermanos, estos cambios alcanzan la vida de las personas en todos los aspectos, no solo en la tecnología, también en costumbres, en valores, en hábitos, en cultura, en modas, en lo que pensamos o no pensamos, en lo que comemos o no comemos, en lo que hacemos o en lo que no hacemos. Y también, hermanos, desafortunadamente, alcanza la fe. Nosotros nos damos cuenta cómo el panorama de la fe cristiana está cambiando aceleradamente en este país en el que vivimos. Nuevos movimientos religiosos aparecen por todas partes y algunos que por muchos años habían estado reducidos a una expresión muy pequeña, hoy están cobrando interés y nuevos fieles o nuevos creyentes se están sumando a esos movimientos religiosos. Lo preocupante es, hermanos, no que nazcan nuevos movimientos religiosos, porque eso siempre ha pasado. Lo preocupante es que la iglesia de Cristo no esté creciendo. Lo preocupante es que la iglesia del Señor, la iglesia del Dios verdadero, no esté experimentando un crecimiento evidente, notable, visible en el mundo de hoy. Esto es lo que realmente debe de preocuparnos. ¿Y por qué
está sucediendo esto. Ustedes leen en las noticias cómo algunos movimientos religiosos en el Medio Oriente están cobrando muchos adeptos, miles, quizá millones se están sumando cada día a esas religiones tan antiguas. Y sin embargo, en la iglesia cristiana no vemos ese crecimiento, no vemos ese desarrollo, no vemos ese avance. ¿Por qué está sucediendo esto? Solo existe una respuesta verdaderamente lógica, una respuesta verdaderamente coherente cuando nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué no estamos creciendo como deberíamos estar creciendo como Iglesia de Cristo? Sin duda alguna, porque hemos dejado de testificar que estamos aquí. Porque hemos dejado de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Es posible, hermanos, que el reino de Cristo ya no tenga testigos visibles en esta sociedad. Estamos escondidos, estamos apartados, no tenemos presencia en el mundo de hoy, mientras otros movimientos están intensamente dedicados a propagar su creencia, su fe, lo que creen que es su verdad. Nosotros estamos apagados, escondidos, estamos desentendidos de la realidad del mundo en el que estamos viviendo. Sin duda, hermanos, que esto es la razón más lógica que explica por qué la Iglesia de Cristo no está creciendo. Lo importante para nosotros en esta mañana, y en base a este pasaje que hemos leído, es que a la Iglesia Apostólica le tocó enfrentar una situación similar, muy parecida en algunos lugares, y precisamente el apóstol Pablo nos dice en este pasaje qué hacer cuando se presenta esta situación. ¿Qué hacer cuando el mundo se llena de múltiples confesiones religiosas? ¿Qué tenemos que hacer para que el mensaje de Cristo siga teniendo presencia en el mundo de hoy? Primero, entender que todo se debe a la idolatría. Pablo, hermanos, en este pasaje que hemos leído, se encuentra en Atenas, la cuna de la sabiduría. En aquella admirable ciudad, en aquel tiempo, abundaba el dinero, la ciencia, el arte. La arquitectura era magnífica y extraordinaria. Por eso muchas personas cuando viajan por esos lugares tienen todavía la oportunidad de ver algunas de las construcciones que eran típicas de aquellos tiempos en los días de Pablo. Atenas era una ciudad magnífica, admirable, extraordinaria. No solo era extraordinaria en su riqueza, no solo era extraordinaria en su arquitectura, sino también en su ciencia, en el conocimiento, en el avance de la filosofía. Recordémonos que Atenas es la cuna donde nace esa ciencia conocida hasta hoy con el nombre de la filosofía. Pero este pasaje nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo no fue impactado en su corazón, ni por su riqueza, ni por su abundancia, ni por su arquitectura, ni por su ciencia. Lo que verdaderamente enardeció el alma del apóstol Pablo es ver a aquellas multitudes, dice, su espíritu se enardecía, dice el verso 17 que leímos, indignado al ver a aquellas multitudes entregadas a la idolatría. Esto es lo que verdaderamente impactó el alma del apóstol Pablo, ver a aquellas multitudes correr tras aquellas figuras hechas de manos de hombre. Notemos una cosa importante, Pablo no se enardecía contra la gente, él no se llenaba de celo por Dios en contra de las personas, él reaccionó en contra de la idolatría. Si él hubiera reaccionado contra la gente, pues se hubiera ido de la ciudad, pero no,
Él permaneció para poder compartirles el Evangelio de Jesucristo. Su corazón se llenaba, hermanos, de pasión al mirar a aquella gente ser engañada por la idolatría. Pablo sabía bien, como nos lo dice en la primera carta a los Corintios y capítulo 8, que los ídolos nada son. Pero aquella gente no lo sabía, aquellas multitudes no lo sabían. Y al ver a aquellas multitudes que ponían su confianza en aquellas figuras hechas de manos de hombre, eso indignaba el alma de Pablo. Y le indignaba por dos razones principales. La primera, porque las multitudes se perdían engañadas por aquella creencia, engañadas por aquella práctica idolátrica. Y en segundo lugar, se indignaba porque aquello era una verdadera blasfemia en contra del nombre de Dios. Le dolía el alma ver que habían ídolos en cada esquina, en cada lugar público, en cada casa. La gente se aseguraba de tener figuras de aquellos ídolos a los que adoraban y en los que creían firmemente, y a los que entregaban la confianza de sus vidas para esperar de ellos que les ayudaran en sus necesidades, que satisfacieran sus necesidades. Le indignaba entonces intensamente. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? No se llenó de enojo y comenzó a gritar en contra de la idolatría. ¿Qué fue lo que hizo? Dice el verso 18 que se puso a discutir con cada uno de los que llegaban a la plaza día con día. Es decir, el apóstol Pablo, hermanos, aunque su alma se indignaba ante la idolatría, entendió que lo mejor que él podía hacer era presentarles el evangelio del Dios verdadero. Y se fue a las plazas y comenzó a predicar en las plazas y a discutir con todo el que se llegaba a aquel lugar, a anunciarles el evangelio de Jesucristo, porque sabía que esa era la única salida para aquella ciudad tan magnífica y tan hermosa que se perdía por causa de la idolatría. Pablo entendió bien el problema y entendió bien que lo único o lo mejor que él podía hacer era testificar intensamente de Cristo a aquellas multitudes que tenían que escuchar la verdad. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros hoy vivimos en grandes ciudades. Aquí también abundan el arte, las ciencias, la arquitectura, la diversión, la abundancia, las riquezas. Todo eso está presente en esta nación en la que nosotros vivimos. Pero aunque vivimos en una sociedad rica, en una sociedad abundante, no somos necesariamente prósperos. Porque debemos entender, hermanos, que la prosperidad es una cosa y la riqueza es otra. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? La riqueza esclaviza. El que busca la riqueza material como único y último fin en su vida, no vive para otra cosa sino para eso. Y naturalmente en su búsqueda se olvida de Dios. La prosperidad, en cambio, hermanos, según la Escritura, nace en el alma. Así lo dice el apóstol Juan en su tercera carta, en el capítulo 1 y verso 2. En la introducción de esa carta dice él: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué interesante es esta escritura, hermanos, porque el apóstol Juan está diciendo que la medida de la prosperidad de una persona se encuentra en su alma y no en sus posesiones. Sus posesiones son riqueza y no estamos diciendo que esté malo tener abundancia de posesiones. Quien las puede tener, quien las tiene, magnífico, está bien. Pero lo que sí estamos diciendo es que eso no es prosperidad. La prosperidad habla de un estado de dicha,
de un estado de gozo, de un estado de paz, de un estado de contentamiento que muchas veces las riquezas no pueden lograr. ¿De qué le sirve la riqueza a una persona que no tiene paz en su alma? ¿De qué le sirven las riquezas a una persona cuya alma está llena de temor y de angustia? ¿De qué le sirve una cama excelente, cómoda, con todas los adelantos tecnológicos de este tiempo, si no puede dormir? ¿De qué le sirve servirse la mesa más abundante y más deliciosa si no tiene apetito? Porque la riqueza, hermanos, no trae la paz. La riqueza por sí sola no trae la dicha. La riqueza por sí sola no hace feliz al ser humano. La felicidad del ser humano está en que prospere su alma. En la medida en que prospera su alma, en esa medida el ser humano es dichoso. En esa medida el ser humano goza de la vida. Y es por eso, hermanos, que la riqueza de una ciudad no significa la felicidad de la gente que la habitan. La felicidad de la gente que la habita dependerá del estado de sus almas. Y el alma del ser humano nunca tendrá paz, nunca tendrá gozo, nunca tendrá alegría, sino hasta que Cristo la llene con su salvación. Hasta que Cristo le traiga la paz, hasta que Cristo le dé la dicha y la felicidad que anda buscando. Pero las riquezas nos vuelven a veces complacientes y orgullosos. Las riquezas a veces, hermanos, ejercen un efecto contradictorio en nuestra vida, porque en la medida en que tenemos más abundancia material y podemos disfrutar de ella, comenzamos a decaer en nuestra fe. Y cuando esto sucede, podemos caer, hermanos, en una categoría muy peligrosa de cristianos, la de los cristianos tibios. En Apocalipsis, en el capítulo 3 y verso 15, la Escritura dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para comprender cabalmente este pasaje, hermanos, hay que definir primero quién es frío, quién es caliente y quién es tibio. El frío, sin duda alguna, hermanos, es aquella persona a quien no le interesan las cosas de Dios. Es aquella persona que vive en el mundo sin tener cuidado de las cosas de arriba, sin tener interés en las cosas del Espíritu. Pero fijémonos una cosa: esa persona fría, ese ser humano frío, alejado de Dios, a ese ser humano Cristo lo anda buscando. Y no solo lo anda buscando, nos dice a nosotros, su iglesia, que salgamos a buscarlo, porque el Señor quiere salvarlo. Porque el Señor también derramó su sangre por esa persona fría, alejada de las cosas de Dios. En otras palabras, la persona fría tiene esperanza, porque Cristo ha venido para salvarlo. Y la persona caliente es sin duda aquella persona cuya alma arde por las cosas de arriba. El cristiano caliente es aquel cuyo espíritu enardece por las cosas de Dios. Es la persona que busca las cosas de Dios. Es la persona que toma fuerza y aliento para vivir cada día en las cosas de arriba. ¿Y quién es el tibio entonces? El tibio es aquel que, conociendo la verdad, vive como si no la conociera. El tibio es aquel que, conociendo a Cristo como su Señor y Salvador, se ha olvidado de Él. Es peligroso ser cristiano tibio, porque el cristiano tibio dice: yo estoy bien, soy cristiano,
sirvo en mi iglesia, tengo ministerio, hace 25 años me convertí, hace 25 años me bauticé en agua, hablo en lenguas y hago esto y hago lo otro. No leo la escritura, tampoco oro mucho, pero estoy bien. No tengo comunión con Cristo, pero estoy bien. No testifico de Cristo Jesús a los que no lo conocen, pero estoy bien. Ese es el cristiano tibio, el cristiano que se autojustifica, el cristiano que se cree salvo en sus propias obras, el cristiano que todavía no ha entendido que él no es salvo por sus obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Caer en esa condición es sumamente peligrosa, porque estando nosotros, cabe la posibilidad, si somos cristianos tibios, de que estando tan lejos de Dios, creemos ser los más cercanos a Él. Creemos ser los que estamos más cerca, más inmediatos, más en comunión con Él, cuando en realidad hace mucho que no oramos, hace mucho que no leemos la palabra, hace mucho que no compartimos el evangelio con los que no lo conocen, y encima de todo eso decimos, yo estoy bien. Por eso dice el Señor en esta escritura, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una exhortación tremenda, una exhortación terrible que nos dice a todos, asegurémonos de que estamos verdaderamente cerca de Cristo Jesús, de que estamos verdaderamente en comunión con nuestro Salvador, porque de eso depende nuestra paz y nuestra victoria. En segundo lugar, Pablo comprendió que había que predicar al Dios no conocido. Entendió que había que predicarlo en cualquier lugar y a cualquier hora. Entendió que era urgente compartir el evangelio con todos los que no lo conocen. Es por eso que acepta gustoso la invitación al Areópago, ahí donde se reunían los grandes sabios de Atenas, ahí donde se reunían los grandes representantes de la filosofía griega. Allí predicó el apóstol Pablo. Pero lo más interesante de su predicación es que no se puso a confrontar cosas religiosas. No cayó en la trampa de ponerse a pelear por ceremonias, por tradiciones, por liturgia. Se entregó a predicar al Dios que ellos no conocían. Testificó de un Dios a quien él mismo había entregado la vida. Testificó de que ese Dios al que le había entregado la vida lo había transformado totalmente. Se dedicó, hermanos, a anunciar que toda la gloria y la honra era para el Dios verdadero y no para los dioses falsos que venían adorando en aquella ciudad. Vino a decirles a aquellas personas que justamente ese Dios que no conocían, ese era el Dios al que él había venido a predicarles. Este pasaje nos pone al tanto, hermanos, de qué tan errónea es la idolatría. La idolatría es tan fantasiosa. La idolatría es tan irreal que en aquel lugar, hermanos, había un altar en el cual se leía al Dios no conocido. ¿Y por qué habían puesto este altar y esta lectura ahí en ese altar? Porque los sabios griegos, filósofos, conocedores de las ciencias, creían que había muchos dioses y pensaron, a lo mejor se nos ha quedado alguno y se puede enojar con nosotros. Así que por si acaso se nos ha quedado alguno,
Pongamos aquí un altar donde diga al Dios no conocido, al que todavía no sabemos quién es, para que no se vaya a enojar con nosotros. Me imagino que en aquel lugar estaban todos los grandes dioses de la mitología griega, Marte, Neptuno, Saturno y tantos otros dioses propios de la mitología griega. Pero ellos dijeron, ¿y si se nos ha olvidado alguno y se enojara con nosotros? No, pongamos un altar al Dios no conocido. Pablo justamente con mucha sabiduría toma este punto y les dice, justamente de este que ustedes no conocen, de este he venido a hablarles. De este que ustedes saben que está en alguna parte pero no lo conocen, de este he venido a hablarles. Nuestra generación, hermanos, también está llena de idolatría. Es posible incluso que esté a la espera de que aparezca un nuevo Dios todopoderoso que venga a transformar esta realidad presente. La tarea de la iglesia es hacerles saber que ya hace 2000 años el Dios verdadero se reveló en su forma más amorosa y misericordiosa en Jesús de Nazaret. La tarea de la iglesia es hacerle saber a este mundo que por mucho tiempo han ignorado a ese Dios verdadero. Y esta es la causa de la situación en la que el mundo se encuentra en estos tiempos de tanta confusión, de tanta desesperanza, de tanta angustia, de tanta aflicción por causa de no tener certeza de lo que va a pasar el día de mañana. Pero el mundo no va a salir de su ignorancia, hermanos, si la iglesia de Cristo no se levanta y comienza a predicar al Dios verdadero en todas partes y a toda hora. El mundo tiene que saberlo, y quien tiene el mensaje, quien lo recibió de parte de Dios, es su iglesia. Quiere decir que es a nosotros a quien nos corresponde predicarlo, para que el mundo tenga esperanza, para que el mundo escuche un mensaje que puede verdaderamente traerle a la vida y evitar que siga despeñándose camino de la muerte como está sucediendo hasta el día de hoy. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que cumplir con su cometido. La iglesia de Jesucristo tiene que cumplir con su misión. Si la iglesia no cumple, el mundo no tiene esperanza. Prediquemos a Cristo, prediquemos el evangelio verdadero, prediquemos al Dios que este mundo no conoce, porque ese Dios no conocido es el único que le puede traer salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente tu palabra ilumina nuestro camino y nos hace comprender tantas situaciones y tantas circunstancias que agobian al mundo de hoy. Ayúdanos, mi Dios, para que cada uno de nosotros, como hijo tuyo, como hija tuya, tomemos conciencia del papel que nos corresponde como miembros de tu iglesia en esta tierra. Y ese papel es anunciar el evangelio a todo aquel que no lo conoce, porque solo conociendo al Dios verdadero, a ese Dios no conocido para este mundo, es que esta generación tendrá esperanza. Ayúdanos, Señor, para que podamos esforzarnos y traer el mensaje de tu evangelio a todo aquel que no lo conoce, para que puedan conocer la verdadera prosperidad en la vida que nace del alma y no de las cosas materiales, que nace de adentro y que hace prosperar toda nuestra vida. Ayúdenos, Señor, para que comprendamos que la idolatría del mundo presente no es cuestión de religiones,
Es cuestión de predicar tu evangelio y esta es la única salida. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos fortalezca a cada uno para que podamos testificar de ese Dios no conocido, de ese Dios que el mundo no conoce y que es el único Dios verdadero que les puede traer paz y victoria. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.